presencia en nuestras vidas, por lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Y este tema, de verdad que lo vengo preparando desde hace tiempo, porque el año pasado, cuando comenzó todo esto de la pandemia, de una forma muy providencial, el Papa Juan Pablo II comienza a hablar de nuevo, ya lo ha hablado muchas veces, de la bienaventuranza. Él incluye las bienaventuranzas en su catequesis de los miércoles. Y si lo buscan en los... Aquí va llegando mi esposita. Va llegando ahorita en este mismo instante. Les invito para que busquen en los documentos del Vaticano, más o menos para esta fecha. Empiezan en febrero y terminan 29 de febrero y terminan el 29 de abril. 2 meses el Papa habla en los miércoles de su catequesis sobre las bienaventuranzas. Y en ese momento yo estaba como que quería reflexionar un poco sobre las bienaventuranzas, que siempre me han llamado la atención porque son bien contradictorias. A mí siempre, es algo que a mí siempre, yo decía, felices los que lloran. Yo eso de verdad que no lo entendía, ¿verdad? Felices los pobres. Son tantas contradicciones y el mundo lo ve así, es un contradictorio para el mundo. Y le pedí al Señor que cómo podía yo vivir las bienaventuranzas. Y en el Santísimo el Señor me lo puso en el corazón. Me dice, mira María, aprende de María. Y en ese momento me vino a la mente, es verdad, fue pobre, perseguida, o sea, todas las bienaventuranzas María las vivió. Y no solamente María, las vivió muchas de ellas, junto con San José. Y tienen un mérito aún mucho mayor, el de nuestro santo. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, sin más, voy a comenzar con una pequeña introducción y voy a hacer un repaso de lo que vimos en el tema anterior, porque este tema pues también quiero incluir un poco, desde que estoy en Castos me ha cautivado, y es la teología del cuerpo. Y definitivamente poder ver, si no entendemos estas verdades, es porque tenemos una visión un poco difusa, ¿no? O bastante, ¿verdad? Es lo que como lo tiene el mundo. Y lo que quiero es que con esta introducción, ir afinando un poco la vista para que podamos entender mejor así las bienaventuranzas y su significado. Como una pequeña introducción del tema anterior, recordarán, vimos la primera parte. Bueno, primero que nada, teología del cuerpo. Y tengo que dar un resumen en 5 minutos. Pero son 129 catequesis que el Santo Padre, San Juan Pablo II, nos diera desde 1979 hasta el 84. 129 catequesis, ¿verdad? Y él lo divide en 2 partes. La teología del cuerpo primero responde a un llamado, a una necesidad que San Pablo VI, en su encíclica Humanae Vitae, él dice, hace falta, el hombre no se conoce a sí mismo, el hombre no se entiende a sí mismo, el hombre no sabe ni siquiera qué es lo que lo hace feliz. Y él hace ese llamado, hace falta hacer un estudio, una antropología adecuada, lo llama él. Y San Juan Pablo II, filósofo, él en ese momento, siendo cardenal, empieza a escribir. Él empieza a escribir acerca de esto, ¿no? Ya él tenía desde muy joven esa inquietud también. Y él escribe todo este libro, y antes de publicarlo lo llaman Papa. Decide entonces hacerlo en forma de catequesis los miércoles. Se divide en 2 partes. La primera parte, que se llama las palabras de Cristo, la segunda parte, que se llama el sacramento. Y esa primera parte, las palabras de Cristo, se divide en 3. Y con el favor de Dios, poco a poco iré hablándole acerca de estas, ¿no? Y la primera es el hombre original. Es el hombre en sus 3 etapas. El hombre original, el hombre histórico y el hombre escatológico. Esa es la primera parte.
Hablamos en el tema anterior del hombre original, cómo la primera palabra de Jesús nos lleva al origen. Y como recordarán los que estaban en el tema anterior, hablamos de esa imagen que también me vino a la mente, de el río de la vida, cómo nosotros estamos conectados a ese hombre original. Y muchas veces cuando hablamos del hombre original nos quedamos con Adán y Eva comiendo del árbol, pero no saltamos a lo que estaba antes del árbol, antes de la caída. Y es precisamente la vivencia del hombre original, cómo el hombre tenía una inocencia original, cómo el hombre original, Adán, tenía esa soledad original. Recordarán esa soledad original también, que necesitaba de esa ayuda adecuada. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le da la ayuda adecuada. De su costilla sale, ¿verdad? Él le da ese regalo que es Eva. Y ellos inmediatamente cuando se ven, recordarán también de la desnudez original. Hablamos de eso. Como ellos cuando se vieron desnudos no sentían vergüenza. Eso es importantísimo, porque ellos inmediatamente vieron para qué estaban hechos el uno para el otro. Había un concepto que es el de el significado esponsal del cuerpo. Yo estoy hecho para darme a la otra, a mi esposa, y ella para darse a mí. Ellos lo entendieron inmediatamente. Ahora, ellos tenían un tipo de visión, y por eso hago este repaso. Ellos, por supuesto, tenían esa inocencia original, vivían con Dios, estaban en ese, estoy hablando antes de la caída, ¿verdad? Tenían esa visión divina. Nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, y ellos podían ver todo, cuerpo, alma y espíritu, lo veían. Por eso se entendían, por eso se veían completamente, íntegramente. Ahora, el maligno entró en el Edén. Dios le da a Adán, y esto es muy importante, hombres, que lo sepamos. Dios le da a Adán el regalo de Eva, pero le da la tarea de cuidar a Eva, de protegerla. Él ya estuvo en el Edén. Él le da la tarea de protegerla, de cuidarla. Por alguna razón, no lo dice la Escritura, el maligno entra en el Edén. Adán simplemente tal vez descuidó la puerta y entró. Hubo miedo, no se sabe, eso no está en la Escritura. Lo cierto es que empieza a dialogar, ese diálogo entre Eva y el maligno, y ella es tentada, come del árbol, y ahí surge la caída. La división entre el hombre original y el hombre histórico es precisamente el árbol del bien y del mal. Y voy a leer de Génesis 3:17, Génesis 7 al 10, la caída. Génesis 3, de 7 al 10. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí claramente las consecuencias
de la caída. La primera consecuencia, dice la palabra, se le abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos. No era que ellos estaban ciegos, para nada. Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Más que abrírsele los ojos, se les nublaron, o sea, se le abrieron los ojos, pero aquí dice que perdieron ese estar desnudo, esa desnudez que ahora ya ven, no es más que la pérdida de la visión divina. Esa es la primera consecuencia. Perdemos la visión divina. Y por eso es que no entendemos muchas veces, casi nunca entendemos. Por eso para el mundo es tan difícil entender las cosas del Espíritu. Al perder la visión divina ocurre una ruptura entre el cuerpo y el espíritu. Es la primera ruptura. Porque no vemos nuestro espíritu. Nos dice la palabra también que hay otra ruptura. La ruptura del hombre con Dios. Tuve miedo de Dios. Ocurre esa ruptura del hombre con Dios. La tercera ruptura es con el regalo, con la mujer. Comienza el conflicto con la mujer. Y la última es con la naturaleza, con la creación. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado ahora está roto, caído. Pero es una naturaleza caída, pero no destruida. Algo que tenemos que tener en cuenta es que, y ahí mismo, siguientes versículos más adelante, habla la palabra de la encarnación, de la promesa de la encarnación, ¿verdad? La encarnación no es un plan B, siempre ha existido. A pesar de ser una naturaleza caída, el plan de Dios nunca se detuvo. Ya la procreación, el hombre y la mujer, ¿verdad? El hecho de que el hombre se una a la mujer para la procreación era el plan original. La encarnación siempre fue el plan original. Dios siempre ha querido encarnar. Es importante porque es el principio. O sea, Dios nos hizo precisamente para hacerse uno con nosotros. Él nos da al separarnos, ¿verdad?, de la mujer, al Adán separarse de Eva, crea ese sentimiento del hombre para atraerse con la mujer, que es lo que llamamos el eros. Ese sentimiento eros que nos lleva a juntarnos con la mujer es ese mismo sentimiento que Dios siente por nosotros y que nos lleva hacia Él. Ese es el eros. Que el mundo tanto lo lleva hacia otras cosas y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero tocar esos puntos porque son sumamente importantes para entender también el desglose de lo que es la bienaventuranza, el concepto del eros, el concepto de la inocencia original, el concepto de que nosotros siempre, ¿verdad?, tenemos esa imagen dentro de nosotros, todos y cada uno de nosotros. Como les decía, el plan de Dios pues sigue en pie y nos deja ese vacío al salir del Edén que sabemos solamente puede llenar Dios. Ahora, entrando ya en el tema, quiero tocar la segunda palabra, que es lo que da el paso a la segunda parte, que es el hombre histórico. Y esa segunda palabra está precisamente enmarcada en el sermón de la montaña y está en Mateos capítulo 5 versículo 27. Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 27. Okay. Dice: han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí también dice un versículo más adelante que si tu ojo derecho te hace pecar, quítalo, es mejor que entres sin un miembro al cielo que quemarte completo en la ajena. Esta segunda parte de la teología del cuerpo, San Juan Pablo II la llama Jesús habla al corazón del hombre, la transformación del corazón. Y aquí hay un concepto importante para poder entender también las bienaventuranzas, y son 3 conceptos antes de comenzar a desglosar cada una de ellas. Y las toca San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. La primera es la del ethos. El ethos es eso que sentimos nosotros desde el hombre original, ¿verdad? Es esa, bueno, de ahí viene la palabra ética, pero son como esos mandamientos que Dios nos dio desde un principio al hombre original y que quedaron aquí grabados. Es esa experiencia de haber vivido con Dios que tenemos nosotros y que nos permite saber distinguir lo bueno de lo malo. Eso está aquí dentro y es lo que se llama ethos. Ese ethos, que también es importante hablar del ethos original, porque ahora si buscan ethos en internet, le va a decir que las culturas también tienen ethos y hay diferentes cosas, ¿no? Pero del ethos al que se refiere San Juan Pablo II es el original, el implantado por Dios. El ethos sirve como freno del eros. El eros dirigido sin el ethos nos lleva a hacer cosas que ya sabemos que el mundo hace y que nosotros hacemos también. Pero es el ethos el que nos mantiene la dirección del eros hacia Dios. Otro concepto importante es el de la triple concupiscencia. ¿Okay? El de la triple concupiscencia lo encontramos, y eso está en la primera carta de San Juan, capítulo 2, del 16 al 17. Lo llama al hombre histórico también el hombre de la concupiscencia. Entonces, carta de San Juan. La concupiscencia es esa tendencia del hombre al pecado, ¿verdad? Producto de la caída, precisamente. Pero fíjense algo muy importante que nos dice San Juan en su carta, primera carta de San Juan, capítulo 2, 16, 17. Dice, esto es muy, muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como dice, la arrogancia de la riqueza. Hay otras versiones que dicen el orgullo de la vida. Entonces, vemos que esas son las fuentes de concupiscencia, lo que el mundo nos da. Lo que os da el mundo no vienen del Padre. Todo lo que Dios hizo en su creación es bueno. Y nosotros somos, cuando nos hizo de último, ¿verdad? Él dijo, es muy bueno. Esto es muy, muy, muy importante entender que somos de una naturaleza caída, que tendemos al mal, ¿ok? Pero que Dios nos hizo buenos. Y que toda esta concupiscencia viene del mundo. Ahora, quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para cumplir la voluntad de Dios, precisamente, es que Jesús nos da las bienaventuranzas. En su mensaje, las bienaventuranzas vienen a ser el mensaje central de Jesús. Después de él,
escoger a sus discípulos, ¿verdad? Él tiene su infancia, ¿verdad? Comienza la vida pública, es bautizado, él llama a sus discípulos y lo primero que hace es dar este mensaje. Y lo voy a proclamar de la palabra también. Pero antes quería darles un concepto, o más bien hablarles de un grupo de gente que entendió estas bienaventuranzas inmediatamente. Tan pronto Jesús empezó a dar las bienaventuranzas, ellos las entendieron. Las entendían porque las vivían. Tal vez algunos de ustedes han escuchado a este grupo que se llamaban los Anahuim. Los Anahuim eran aquellos pobres de Yahvé. Anahuim en arameo, que era la lengua de Jesús, quiere decir pobre, tal cual, pobre. Pero estas personas que se hicieron ellos mismos pobres, que dejaron todo, ¿okay? Porque su única riqueza era Dios, que no tenían para nada apego a nada del mundo y que vivían día a día la voluntad de Dios, como dice la palabra. Eran precisamente los Anahuim. Los Anahuim se forman en el destierro a Babilonia, y esto sin entrar mucho en la historia de Israel, que siempre fue marcada, ¿verdad? Desde Adán hasta Abraham, y de Abraham, ¿verdad?, hasta Jacob, sus 12 tribus, ¿verdad? Y toda la historia de Israel, y los reyes y todo eso que ocurrió durante, y tengo aquí una lista enorme para leerles. No voy a tener tiempo porque si no, no comienzo el tema, pero sí es importante que entendamos que los Anahuim eran llamados y conocidos como el pequeño resto. Después del destierro a Babilonia, los judíos, los israelitas, fueron esclavizados de nuevo y forzados a hacer trabajos para otros dioses. Ahora, ellos estuvieron 50 años en Babilonia. En Babilonia ellos eran idólatras, tenían otros dioses, Baales. Le proponían a los judíos: ven y haz esto, ¿verdad? Adora a Baal, júntate con nosotros y te va a ir bien. Y muchos de ellos lo hicieron. Muchos de los israelitas lo hicieron. Pero dentro de la tribu de los judíos, y esto es algo también interesante, eran 12 tribus, pero al salir de ahí, de Babilonia, de regreso a Jerusalén, ya llegaron los judíos, nada más fueron los judíos los que regresaron. Las demás tribus se mezclaron y se quedaron. Y ahorita no escuchamos de las tribus de Rubén, ni las tribus de Leví o de los demás, ¿verdad? De las otras tribus, sino solamente a todos los israelitas los llamamos ahora judíos, porque fueron los que perseveraron. Esa era la tribu de la promesa, de donde iban a salir los reyes y donde iba a salir el Mesías. Ahí ese grupo tenía bien claro de judíos que no se iban a mezclar, que iban a permanecer fieles, no importara lo que les iba a pasar, sin importarles nada, sin importarles la pobreza, sin importarles los castigos. Ellos a escondidas, porque estaban, imagínense, en Babilonia, y ellos a escondidas se acordaban de los salmos, se acordaban de la palabra de Dios, porque ni siquiera la tenían. A ellos les despojaron de todo. Les despojaron hasta de poder adorar al Dios vivo. Fueron formando estos grupos y fueron creciendo en esos 50 años. Al regresar a Jerusalén, 63 años antes de Cristo, es tomado Jerusalén por los romanos, ¿verdad? Y ya sabemos qué sucede 15 años antes del nacimiento de Jesús. De ese grupito, de ese pequeño resto, nace la pobre por excelencia, la Virgen María. La Virgen es una de las Anahuim, por eso quería hablarles acerca de quiénes eran ellos.
porque tanto Ana como Joaquín, ellos también eran Anahuim, y la Virgen María era de ese grupo. San José era de ese grupo también. Fieles a la palabra, pobres porque no tenían apego. Los Anahuim se reconocían unos con otros. Y acuérdense, estando en el destierro, ellos fueron formando comunidades fuera de Jerusalén, de gente pobre, de gente que esperaban al Mesías, y el Mesías iba a venir de ellos. Cuando ellos se enteraron de que había un hombre en la tierra de Jerusalén, ¿verdad?, dando un mensaje de tierra prometida, de reino, inmediatamente ellos, y curando enfermos. Esto es un punto bien importante. Los signos, saber reconocer los signos. Lo primero que hace Jesús es empezar a sanar enfermos. Cuando San Juan Bautista le dice a sus discípulos que vayan y le pregunten a Jesús si es él o es otro al que hay que esperar, él les dice: díganle lo que está pasando, lo que ustedes están viendo. Los enfermos sanan, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos vuelven a la vida. Esos eran los signos. Y los Anahuim lo reconocieron y fueron donde él. Y ahí, ya con sus discípulos enfrente, y ahora sí entramos en el tema de las bienaventuranzas. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y voy a leer un poco atrás, porque esto es importantísimo también. Si leemos desde el versículo 24 del capítulo 4, dice: su fama llegó a toda Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo. Aquí voy a hacer una pausa. Les enseñaba a los discípulos. La muchedumbre se le acercó. Esa muchedumbre que vino de Siria, de todas partes, donde dice acá, de muchedumbre de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, de Judea, de todas partes. Esos que escucharon que estaba sanando, se le acercaron. Cuando Jesús los ve, él sabe quién estaba ahí enfrente de él. Y los discípulos se le acercan acá y le dice, lo primero que le dice es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios, se te la damos, Señor. Entonces, fíjense que Jesús ve la muchedumbre. En esa muchedumbre él ve a una gente especial. Acuérdense, Simeón, y esto es algo bueno, los únicos Anahuim que yo he encontrado y he buscado han sido, que la dice la palabra, Ana
Simeón, Joaquín y Ana, los padres de María, la Virgen María y San José. Me imagino que habrá muchos más, tenían que haber muchos más. Eran tribus que se formaron en el destierro, 50 años del nacimiento de Jesús. Ahora, todos esos llegaron y él los ve inmediatamente. Lo primero que les dice a sus discípulos, y yo decía, ¿será que los discípulos no eran anahuim? Aparentemente no. Pero él les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas, como dice el Santo Padre, son el carnet de identidad, deberían ser el carnet de identidad del cristiano. Dibujan el rostro de Jesús y es algo que deberíamos buscar nosotros día a día, ¿no? El rostro de Jesús, imitar a Jesús. Hay un librito que se llama La imitación de Cristo. Me acuerdo, yo lo compré hace muchos años y me acuerdo cuando lo leía. Tengo que buscar de nuevo esa lectura. Y aquí Jesús nos los dice, nos dibuja su rostro. Nos dibuja el rostro, no solamente el de él. El rostro de Jesús es el rostro de María. Toda la humanidad de Jesús proviene de María. Dibuja su rostro aquí. Lo que él aprende de ser humano, lo aprende de su padre. Él aprende a ser humano en su casa, dice la palabra de Dios, que crecía en obediencia a sus padres. Y así él fue creciendo, viéndolo así. Él era uno más. Él era un anahuim. Cuando él ve a esta gente, le dice eso a sus discípulos. Pero para entrar ya en tema, que me queda solamente una media hora, vamos a ver la estructura de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas se dividen en tres partes. La primera parte, la primera palabra que dice bienaventurados. Hay algunas versiones que dicen dichosos, felices. A mí me gusta más particularmente la bienaventurada, porque hay una que se dijo bienaventurada y eso me llena. Y bienaventurados, luego hay una causa de esa bienaventuranza, ¿ok? Entonces vemos los pobres, los que lloran, vemos todo eso, y luego vemos un fruto de la bienaventuranza, ¿verdad? Que es esa promesa de la bienaventuranza. Entonces, son esas tres partes. Yo lo veo más como el boleto, más que el carnet de identidad, el boleto para el cielo, porque la promesa en todas ellas es el cielo. Entonces es ese ticket que tenemos todos, que aquí está, pero que tenemos que comprar, tenemos que hacer nuestro, ¿verdad? Ya Dios nos los dio, ni siquiera tenemos que comprarlo, ya Dios nos los dio. Lo que tenemos es que reclamar. Entonces vamos a ver cada una de ellas y profundizar en cada una de ellas. La primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y aquí entonces dice, hay una versión que dice los pobres de espíritu, y ciertamente la pobreza interna, ¿no? El anahuim, el pobre de Yahvé. Aquí hay una contradicción con lo que el mundo nos dice. El mundo nos dice, felices los que tienen dinero, felices los que pueden viajar, los que pueden hacer muchas cosas, ¿no? La felicidad está en tener, en poseer. Eso es lo que nos dice el mundo, ¿no? También nos dice que tú vales cuanto tienes, ¿no? Imagínense, qué vacío. O tú todo lo puedes, o sea, tú puedes lograr todo por ti mismo. La pobreza interior es realmente todo lo contrario. La pobreza interior es sentirse necesitado, sentirse limitado, saberse que no podemos por nosotros mismos, que va a haber un momento en nuestras vidas que no vamos a poder.
Si en un momento estamos bien, porque si estando bien todo el mundo está bien, pero cuando te falta, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes una pérdida, cuando tienes cosas que no comprendes, entonces ahí es cuando sentimos ese vacío. No me quiero saltar de las bienaventuranzas, me quiero quedar en la pobreza. Entonces, pobre es el que realmente tiene esa necesidad de Dios y es consciente de la necesidad de Dios en todo momento. Eso era lo que caracterizaba y que tienen a Dios como mayor riqueza, que no tienen apego. Y eso es lo que aprendemos de la Virgen María y de San José. El desapego total, el desapego de riqueza, siendo ellos y conscientes, siendo conscientes ellos, conscientemente, los padres de Dios, del Mesías. Esto era algo que ellos esperaban. Las doncellas, las jóvenes de esa época soñaban con quién iba a ser la madre del Mesías. María sabía que ya era la madre del Mesías. Y no se jactaron de esto. Ellos siguieron siendo pobres. ¿Cuánto tenemos que aprender de María, de la Virgen María y de San José? Tenemos un poquitico, logramos un poquitico y nos creemos dioses. Ellos siendo realmente los padres de Dios, padres adoptivos de Dios. Bueno, no, María, la madre de Dios. No se creía mayor cosa, todo lo contrario. Y aquí tengo que leer el Magnificat. Discúlpeme que me vaya tanto a la palabra de Dios, pero tengo que irme al Magnificat porque aquí nos dice quién era la pobre de Nazaret. En la Visitación dice: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Imagínense la pequeñez de su esclava, la más esclava de todos los anahuim. Algo importante también, no se quedaron ellos allá atrás, también hay otros que adoptaron esa forma de vida. Un San Francisco, tantos santos de la iglesia que lo dejaron todo por seguir al Señor. Y eso es lo que nos pide el Señor con las bienaventuranzas. Y lo que nos invita la Virgen y San José, desapegarnos de todo. Imagínense cuando ellos estaban fueron a Belén, le cerraron las puertas y aceptaron la voluntad del Señor, lo que hacían. Aceptando la voluntad del Señor, el Señor nace en un pesebre. Y ahí en ese pesebre ellos reciben a los pastores. Fueron los primeros que fueron a ver al Señor, los pastores. Pobres también. La pobreza muchas veces, aquí en la palabra, tendemos a decir, no, pobreza de espíritu. Está bien que yo quiera riqueza y que yo ansíe tener cosas, pero soy pobre por dentro. Eso no es lo que dice la palabra. Ansiar solamente una cosa, y es llenarnos de Dios. Vaciarnos y desapegarnos. Cuando el ángel le dice a San José, despierta y lleva al niño y a su madre y al niño a Egipto. Con lo que tenían se fueron a Egipto. No tenían nada. Una bolsita. Y se fueron a Egipto. Y allá pasaron unos cuantos meses hasta que murió el que los perseguía. Desapegarnos. Tal vez el Señor nos va a llamar también a hacer ese tipo de cosas. Solamente así podemos tener los sentidos abiertos al Señor.
los ojos y los oídos para poder entender lo que Él nos pide. Y a eso nos invita. Nos invita también a trabajar y hacer las cosas con honradez. Ellos cumplieron las leyes. No era que no las cumplían. Cumplieron lo que las leyes pedían. Y fueron serviciales. Acuérdense de lo que hizo la Virgen María con su prima Isabel. Serviciales con los demás, iguales con los demás. Igual recibieron en el pesebre a los pastores como a los reyes. A todos por igual. Santísima Madre y San José, enséñanos a desprendernos, enséñanos a ser pobres, a buscar día a día la humildad de corazón, pero más que de sentimiento, que sea real, que sea un deseo real de desapegarnos, de buscarte solamente a ti, Dios, de buscar llenarnos de ti solamente. Que cada día podamos nosotros cuestionarnos si esto que estoy yo haciendo es por mi propio interés, si me llena de Dios, si me estoy apegando a algo. Tenemos que aprender a dar, y a dar con amor, a dar inclusive de lo que más te duela en despegarte. Muchas veces nos apegamos a las personas. Y eso, ciertamente, tenemos un sentimiento muy grande por personas, y podemos tener ese sentimiento por personas, no por cosas, por personas. Siempre Dios está primero. Entonces, darle la prioridad siempre a Dios. La segunda bienaventuranza es: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aquí, la mansedumbre, ¿no? Entonces, si preguntamos a quien sea, ¿verdad? ¿Qué es una persona mansa? Es decir, una persona tranquila, una persona que no se mete con nadie, una persona que no busca lío, ¿verdad? Pero eso no es la mansedumbre que nos dice la bienaventuranza. Algo importante, ¿no? O algo más bien curiosísimo. Y es que, bueno, así lo dice Jesús también, que Él habla y da el mensaje, pero no entenderán, ¿verdad? Escuchan, pero no entenderán. Y es cómo para poder entender todas estas verdades tenemos que tener esa visión clara del mundo espiritual. Porque sin eso, para nosotros una persona mansa es simplemente eso, una persona tranquila, quieta. Pero muchas veces podemos estar tranquilos y quietos por interés, para no ser afectados nosotros mismos. Aquí, la mansedumbre de la que habla la palabra más bien es una guerra, es una batalla contra ti mismo. No se trata de ser manso cuando todo está bien, sino de ser manso, de mantener la paz cuando las cosas no están bien, o cuando eres ofendido, cuando dicen algo contra ti, que sabes que es mentira. ¿Cómo nos ofenden? ¿Por qué nos ofendemos? ¿Se acuerdan de la concupiscencia? El orgullo. Ese orgullo que se nos hiere mucho y es lo que nos hace, nos entristece, pero más que entristecernos, nos molestamos.
nos molestamos y nos airamos. Y yo diría que esa es la que más me pega a mí. Aquí está mi esposa, que es testigo. Ya. Porque, de nuevo, el Señor una y otra vez nos da oportunidad para crecer. Una y otra vez. No se cansa de esperar. Él, estando todo bien, cualquiera puede estar bien, puede estar tranquilo. Nos pasó en estos días. Veníamos de lo más tranquilo, contentos, y apenas abrí la puerta, no sé, algo me molestó y cambié el rostro inclusive. Ya mi esposa sabe cuando yo me afecta algo, porque pierdo la paz muy fácilmente. Y es lo que tengo que trabajar mucho. Aquí el mundo nos dice, si a ti te ofenden, ofende el triple. Eso de ojo por ojo, no. Ojo, saca 2 ojos, porque él tiene 2, sácale los 2. Así dice el mundo. La venganza es dulce. ¿No han escuchado ustedes esa frase? La venganza es dulce. Así dice el mundo. La Virgen y San José nos dicen todo lo contrario. Ellos tuvieron muchas situaciones donde a mí me da risa porque por eso mismo de lo que le estoy diciendo, de lo que yo tengo que batallar con interior, esa batalla interna, esa mansedumbre es se vence, es una batalla que hay que tener internamente. Yo me imagino a la Virgen yendo a Belén embarazada en un burro, ¿ok? Y como con aquella calma, la Virgen, entendiendo que la de Dios se va a hacer. Ahora, la Virgen es la toda llena de gracia. Por eso yo digo que es tan importante entender a San José y pegarnos de él. Porque San José sí tenía concupiscencia. San José era uno de nosotros. La Virgen viene inmaculada, nunca pecó. Pero San José era uno de nosotros, tocado herido por la concupiscencia. Y San José, él también llenándose de la gracia de María, me imagino yo, ¿no? Pero yo me imagino yo, si hubiese sido yo, ¿verdad? Que voy con mi mujer embarazada en un burro y me empiezan a cerrar las puertas. Ese burro lleva palo, porque yo voy apurado para que el burro ese llegue a donde tiene que llegar. Y ese soy yo. Así pierdo yo la paciencia por tonterías. Y a veces más tontería que el de tener a tu esposa embarazada y no tener dónde ponerla a que dé a luz al Hijo de Dios. Esa es la mansedumbre que nos enseña San José. Esa es la mansedumbre que nos enseña María. Pero como les decía, y aquí hay algo también importantísimo, porque dice la palabra de Dios en otros textos que el manso no posee tierra. ¿Por qué el manso no posee tierra? ¿Cómo se vencen las tierras? Con guerra, ¿verdad? Hay que luchar para poder conseguir las tierras. El manso no pelea, por lo tanto, es más, no anhela tener tierra. El bienaventurado no anhela tener esas tierras. Por lo tanto, el manso no tiene tierra. Pero aquí dice la bienaventuranza que los mansos heredarán la tierra. No tienen ni que hacer nada. Dios les va a dar en herencia la tierra. ¿De qué tierra habla? De la tierra celestial. Hay
y si leen, y de nuevo los invito a que lean cada una de las bienaventuranzas, son bien corticas en la catequesis del Santo Padre del año pasado. Hay una que esta precisamente, hay una frase hermosísima, hermosísima, porque él agarra y dice que sí hay una batalla del manso, pero es la batalla interior, para ganar la tierra de tu corazón, para poder dominar tu corazón. Eso también lo hablábamos, dominar tus propios instintos, dominar tus propios sentimientos. Pero esa batalla por tu corazón, por la tierra de tu corazón, por la tierra de tu paz, que te lleve a ganar en herencia la tierra del corazón de aquel que te ofende. Hermosísimo. Fíjense esto que dice ahí, dice, no hay territorio más bello que ganar la paz reencontrada con un hermano. Wow. No hay territorio más bello que ganar la paz reencontrada con un hermano. Esa es la tierra en herencia. Pero tenemos que batallar. Algo importante de las comunidades, y por eso es que les digo esto, porque ya saben por qué tienen que orar por mí. Cuando oremos unos con otros, tenemos que conocernos. Tenemos que conocernos más para poder saber cuál es la debilidad de cada uno de nosotros y reconocernos necesitados de Dios. Santa Madre, San José, te pido que nos permitas reconocernos, que nos muestres ese caminito interior para poder reconocernos nuestras limitantes y cuán necesitados somos de Dios. Sabernos y querernos dominar nuestros apegos, dominar sobre todo nuestros sentimientos. Poder que nos lleve a eso el amor al hermano, el amor a mi esposo. Que no sea por conveniencia, por evitar un problema, que sea por amor. Amén. En la tercera bienaventuranza encontramos a los bienaventurados, y lo leo de la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa es la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta yo diría que es la más incongruente para el mundo. Felices los que lloran. Ahí sí es verdad que dice cualquiera que escucha esto y no está en los caminos del Señor o que nunca ha escuchado, dice, esto es una locura. Y es que todo lo del Señor es una locura. Felices los que lloran. ¿Por qué lloramos? Vamos a empezar por ahí. Lloramos porque nos duele algo internamente, nos golpeamos, nos duele, algo nos duele en la carne, o nos duele algo adentro. La muerte de un ser querido. Eso nos hace llorar. Nos hace llorar a veces también, y esto porque somos, ¿verdad?
Estamos, ¿verdad? Somos una naturaleza caída, y el orgullo también que lo tenemos dentro. Muchas veces lloramos por insatisfacciones que tenemos. Pero aquí la bienaventuranza nos habla de dos en particular. La del duelo, que es la de la pérdida. Como Jesús lloró a Lázaro, ¿verdad? Es consolar a una persona que ha perdido un ser querido es una de las cosas más difíciles. Yo cuando perdí a mi mamá, lo único que me dio consuelo fue saber que ella iba a estar con Dios. Tener esa certeza de la vida eterna y del reencuentro con ella es lo único que puede calmar ese dolor. La esperanza de un reencuentro con el ser querido. Pero no hay palabras que puedan calmar ese dolor. Hay otro tipo de llanto, y este nos debería tocar a todos nosotros, y es el del pecado. Cuando le hemos fallado. A veces le fallamos a alguien, y por ese error se rompen amistades, se rompen familias, y hay llanto, hay dolor, hay duelo. Pero cuando rompemos con Dios y nos reconocemos que hemos fallado, eso también debería darnos un dolor muy grande. Hay un llanto que amargamente vemos también que está en la Escritura, y es el de Pedro. Pedro, cuando niega al Señor y después de negarlo, reconoce lo que ha hecho, que se lleva por el miedo, por el orgullo, por amargamente. Dicen que le hicieron surcos a Pedro en la cara de tanto que lloró. Y aquí nos habla también la bienaventuranza, y ahora al ver a nuestra madre y a San José, que los bienaventurados como ellos, entendiendo la voluntad de Dios, ese llanto más bien se convierte en tristeza. Yo me imagino que la Virgen al pie de la cruz tuvo que llorar. Estaba perdiendo, o sea, tenía a su hijo que tuvo en sus brazos, y me acuerdo la imagen de la película, como ella, viendo al hijo morir, lloraba por eso que sucedía, pero también lloraba y se entristecía mucho por el pecado de los que lo llevaron a la cruz. Entonces, ese entristecernos no es solamente por lo que me pasa a mí. Ese llanto nos tiene que conmover internamente. Es un llanto interior. Es un llanto que es compadecernos del otro que sufre, del otro que tiene un ser querido que ha muerto, o que tiene una situación muy difícil. Hacerlo tuyo. Eso es lo que nos enseña la Santa Madre al pie de la cruz. Y hay un llanto que a ellos no se les puede olvidar. Cuando iba María, la Virgen María y San José huyendo de Belén, que el ángel le dice, huyan. Hay una lectura en la Escritura, y eso lo encontramos
en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 16, dice: Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén. Todos los niños de Belén. Si eso no nos hace llorar, ¿qué nos hace llorar? Y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese llanto se escuchó hasta Egipto. Y nuestra Madre nos enseña a conmovernos. San José también nos enseña a conmovernos por los dolores de los hermanos. Más que por los nuestros, hacerlos nuestros. ¿Qué nos dice el mundo? El mundo nos dice: ¿tienes un dolor? ¿Qué es lo que normalmente? Y hay muchas canciones de eso, ¿no? Hay muchísimas canciones de esas. Que es ahogar el dolor con el trago, con el vicio. Vas a una cantina y todas esas canciones de cantina son una lloradera. Por alguien que te ha dejado, por algún sufrimiento, la cortavena, como dice el hermano Arturo, ¿verdad? ¿Y qué nos deja eso? El mundo te da todas esas alternativas, te dice: mira, aquí tienes, yo los he visto. Yo los he visto. Ese que está sufriendo con dolor, trata de calmarlo y no puede salir de ahí porque lo trata de calmar ese dolor con algo que lo va a hundir más, con drogas, con alcohol. Lo único que puede calmar ese dolor es mirar hacia arriba. Es el que da la fuerza para levantarlo. Eso es lo que nos enseña la Virgen. Por eso dice también en el texto del Vaticano, de la catequesis del Papa, que los bienaventurados no tienen ese llanto. Los bienaventurados saben y entienden y aceptan la voluntad de Dios. Pasamos entonces, y no sé, ya voy por la tercera, me quedan muchas más. No creo que me vaya a dar tiempo, Eileen, de terminarlas todas hoy, pero voy a hacer una más y tal vez dejamos las otras de tarea. No, o continuamos otro día para que tú la completes. Sí. Vamos a continuar la charla otro día para que complete toda la bienaventuranza. Okay. Sí. Seguimos con esta que también es maravillosa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Recuerdan el eros? Ese eros del hombre original. Ese eros no es más que ese deseo de llegar a Dios. Es ese impulso que nos hace llegar al cielo. Y dice aquí la bienaventuranza: los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia en la palabra de Dios es sinónimo de santidad.
San José el justo, cuando se menciona la palabra que es justo, una persona que es santa, que vive una vida santa y que vive una vida santa. Entonces, hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad, deseo de santidad. Aquí habla de dos necesidades fundamentales para el ser humano, que es la comida, el alimento y la bebida, hambre y sed. Más importante que el alimento, más importante que cualquier bebida, que el agua, es el de buscar esa santidad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. El mundo, ese eros, ese impulso, cuando no es dirigido a Dios, sino que es dirigido a algo, se debe ser dirigido a algo infinito, y para eso es el ethos, ¿verdad? Para dirigirlo hacia el cielo, hacia Dios. Y lo dirigimos, ese impulso, a algo finito, algo terreno, bien sea el sexo, la mujer, o incluso, o sea, cualquier cosa que te lleve, ¿verdad?, a vaciar ese ero. La droga, tú quieres llenarte, nunca te vas a poder llenar, jamás vas a poder saciarte, jamás, porque eso te lleva a querer más, te llena por un momento, temporalmente. Esa hambre y sed, el mundo la alimenta o te da otro tipo de alimento para alimentar ese eros. El mundo sabe que tenemos un vacío, nos ofrece alimento, pero el alimento que nos ofrece es solamente alimento que nos lleva a la perdición. Es las drogas, el alcohol, ¿verdad? Los vicios en general. Y sabemos cómo termina eso, ¿verdad? Simplemente necesitando más o incrementándose aún más el hambre y la sed. ¿Qué nos enseña nuestra Santísima Madre y San José? La Virgen María es la llena de gracia. Ella vacía totalmente de cualquier cosa terrena, está llena totalmente de la gracia, llena totalmente de Dios. Ella está... El matrimonio, este matrimonio hermoso de Nazaret, tiene dos puestos privilegiados. Estos dos términos, tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Para mí fue algo nuevo la primera vez que lo escuché, y es el de latría y dulia. Son dos, latría, que es la veneración, pero más que veneración es adoración a Dios, que solamente se le debe dar a Dios, es la latría. Y la de los santos, que son veneración, se llama dulia. Entonces esa es la diferencia es mucho más profunda que esto, pero lo que les quiero decir es que a la Virgen María nosotros le debemos la hiperdulía, ¿okay? Hiperdulía, fuera de todos los santos. Ella está en un punto aparte, ¿ok? Hiperdulía. Pero de todos los santos, el primero es San José. Y por eso a él, nuestra veneración a San José tiene un nombre, y es la protodulía. Mucho mérito tiene San José también, por lo que les decía, uno de nosotros herido por la concupiscencia, pero que ve en la Virgen María. Primero que nada tenemos que tener algo bien claros. La Virgen María y San José, ellos sabían cuál era su misión, pero no nos imaginemos ni por un instante de que San José simplemente lo hizo porque Dios le dio ese mandato. No. San José amaba o ama profundamente a la Virgen María. La Virgen María ama profundamente
a San José. Hay un verdadero amor entre ellos dos. Por eso me gusta tanto la imagen que colocó Aileen en la invitación del tema, porque se le ve el rostro a estos dos enamorados, como prometiéndose amor para toda la vida. San José sabe que la Virgen es la Madre de Dios, sabe que es la esposa del Espíritu Santo, pero ama profundamente a la Virgen. Y ese amor, ese acercamiento es el que lo lleva a esa santidad diaria, porque la Virgen María Inmaculada, concebida sin pecado y nunca pecó. San José es igual que nosotros. Se apega a la Virgen María. Se une a la Virgen. Y crece con la Virgen. Y el niño, imagínense, vivir con Jesús y con María. Por eso tiene un lugar tan privilegiado, San José, que ciertamente, y los que están haciendo la consagración a San José o han escuchado todo esto, cuánto no sabíamos, ¿verdad?, de San José, y lo aprendemos ahora. Sabemos que Dios le da la custodia de los dos corazones, un trabajo bien delicado, ¿verdad? Y que San José desde un principio él se siente hasta indigno de hacer. Y es el ángel el que le dice, no temas recibir a María. Por eso él se siente tan necesitado de Dios, tan pobre y necesitado de Dios. Pero que sea la Virgen y San José y el ejemplo de nuestro santo de querer buscar todos los días la santidad en todo lo que hacemos, de tener realmente hambre, deseo, necesidad de llenar, de buscar en todo la justicia, que es la santidad. Y solo así seremos saciados. ¿No les ha pasado a ustedes por alguien, en un momento? O sea, de repente, no sé, hiciste algo extraordinario por alguien. ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes bien? ¿Cómo nos sentimos después de un retiro? Y después de servir en un retiro. En el cielo, ¿verdad? ¿Sabe qué es ese sentimiento? Nos estamos llenando del Señor. Nos estamos llenando del Señor. Estamos siendo saciados. Y ciertamente es un trabajo no de hacerlo en un retiro, es un trabajo de vida, es un trabajo de hacerlo todos los días. Es de cuestionarnos día a día si realmente estamos yendo en el camino que nos pide el Señor. Algo que nos enseña también la Virgen y San José, porque ¿quién es quién llena a la Virgen en la encarnación? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, esa es la función, la santificación. Entonces, eso es lo que debemos buscar nosotros. La Virgen estaba llena de Dios y quedó embarazada, preñada del Espíritu Santo. San José no perdió ese chance. Él dijo, aquí me pego yo. Y se llenó de la santidad que brotaba de la Virgen María y de San José. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. María nos lleva a Jesús. Y Jesús es el único que sacia ese vacío, cualquier vacío que tenga nuestro corazón. Amén.
a tomar un momento y cerrar los ojos y darle gracias a Dios por esta enseñanza, por mandar su Espíritu Santo que siga abonando esta palabra que nos regaló en esta noche, para que dé mucho fruto durante esta cuaresma para nosotros. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les espera maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados los sacrificados, los desamparados serán grandes ante Dios. Tiende más tu mano, haz a todo hermano con tu cristianismo y amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Alégrense y llénense de gozo, porque de ustedes es el reino de los cielos. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Señor, nuestro corazón se llena de gozo, Señor, cuando sentimos tu presencia, porque sentimos ese reino aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que el Santo Espíritu que nos has dejado permita hacernos cada vez más pobres y buscarte cada día más, Señor. No valoremos nada sino solamente tenerte a ti, buscarte a ti, ansiar estar contigo, Señor. Damos las gracias porque, como nos dice la Virgen en el Magnífica, te has fijado en nosotros, porque te has fijado en mí, porque quieres que yo esté allá, porque deseas vernos a cada uno de nosotros allá. Eso nos tiene que llenar de gozo. Que podamos tener siempre, siempre, siempre presente cuán bienaventurados somos de haber sido invitados, de haber sido llamados y escogidos para ese reino. Que podamos mantener la paz en
todo momento. Esa paz que contagia. Esa paz que gana la tierra del corazón del hermano, venciendo la tierra del propio. Santísima Madre, San José, muéstranos cómo ser verdaderos bienaventurados.